El Ministerio de Educación y Cultura presentó a 140 años de la educación del pueblo, aportes para la reflexión sobre la educación en el Uruguay. El primer tomo refiere a la educación preprimaria, primaria y media. Aporta y vincula información disponible desde 1855 hasta nuestros días. Adicionalmente, presenta la información en un formato genealógico que facilita su lectura, interpretación y análisis a partir de una única fuente documental. La información reunida, las estadísticas y el relato histórico que las acompaña ha permitido la reconstrucción de un proceso que va desde el país de Varela hasta nuestros días. Este primer tomo constará de 4 capítulos. El primero abordará la educación en la primera infancia, la educación inicial y la educación primaria. El segundo va a abordar el nacimiento y la evolución de la educación secundaria. La enseñanza profesional, técnica y tecnológica merecerá un capítulo propio y por su naturaleza será tratada de forma integral. Y finalmente se dedicará un 4º capítulo para realizar una lectura global de la evolución de los diferentes niveles educativos, con el sentido de proporcionar al lector una visión general e interrelacionada del período, el y los territorios, los subsistemas y las instituciones como un conjunto articulado de procesos educativos. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida al director nacional de Educación, Luis Garibaldi. Bienvenido, un gusto recibirlo. Gracias. Al coordinador del área de investigación y estadística del Ministerio de Educación y Cultura. Bienvenido, un gusto recibirlos a ambos. Gracias. En este primer tomo refiere a todo lo que es preprimaria, primaria y media, desde los tiempos de Varela hasta nuestros días. Es así, este es el primer tomo. Este es el primer tomo, estamos celebrando los 140 años de la edición de La Educación del Pueblo de Varela, un texto fundacional desde el punto de vista de lo que es la concepción educativa del Uruguay, que fue escrito por Varela y entregado a la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Nosotros acordamos con la Sociedad de Amigos ya este año hacer una reimpresión de La Educación del Pueblo, porque entendemos que es un libro que sigue teniendo mucho valor, no solo para los investigadores, para los estudiantes de formación en educación en general, sino también para poder comprenderlo, la educación en su conjunto. Y en esta edición los profesionales y técnicos del área hicieron un trabajo muy exhaustivo y de mucho valor de investigación, de recopilación de datos, de reconstrucción de series que no tenían, que no existían en ese momento, de educación inicial y primera infancia, de educación primaria, de educación secundaria y de educación técnico-profesional. Desde ese tiempo hasta nuestros días hay algunas series completas, hay algunas series con algunas lagunas, pero creemos que nos da una mirada global de lo que ha pasado con la educación y nos permite darnos cuenta, como decía ayer el licenciado de Armas, derribar algunos mitos y mostrar también una evolución general y comprender el momento en que estamos, no tanto a partir de una fotografía, sino a partir de una película o un recorrido más amplio. Randonea, ¿qué rupturas y qué continuidades muestra esta publicación, ¿verdad? Para aquellos que accedan a ellos, que puedan leerla y decir, bueno, esto es una continuidad, esto nos pasa desde tiempos inmemoriales y no, acá hay un cambio o rupturas significativas. Bueno, nosotros en la publicación presentamos cada uno de los niveles educativos en capítulos distintos, fraccionados o divididos en periodos de tiempo de acuerdo a hechos relevantes para cada uno de los niveles educativos. Pero en términos generales, nosotros hemos observado que hay un primer proceso, el proyecto progresista, vamos a decir, que es desde Varela hasta los años 40, finales de los años 40. Luego se vive un proceso distinto a partir de mediados de los 50 hasta fines de los 60, inicios de los 70, en donde hay otro desarrollo a señalar. Luego aparece el periodo de interrupción democrática hasta el 84 y tenemos 2 grandes periodos desde el 85 para acá, signados por una rediscusión del proyecto educativo país hasta el 2004 y otro proyecto educativo país a partir del 2005.
En esa transición, la gran fractura, el gran quiebre que nosotros detectamos, lo detectamos en la década del 50. Dependiendo del nivel educativo, se puede datar en distintos años. A nivel primaria estamos hablando de fines de los 60, a nivel de secundaria y de otros espacios en términos de los años 50, pero básicamente se vincula o se relaciona con la caída definitiva del proyecto neovallista, con el último colegiado colorado y iniciando el primer colegiado nacionalista. Y en esas continuidades nosotros vemos, por ejemplo, la educación primaria alcanza casi su estructura actual a principios de los 60. Educación secundaria la alcanza ya entrados los 70, los 80. Y para algunas cosas nosotros detectamos que hay una evolución bastante reciente. Es el caso de primera infancia, por ejemplo. Respecto a los problemas de los que se habla hoy día, que puede estar vinculado, por ejemplo, con el presupuesto, de cuánto le destina el Estado uruguayo a la educación. ¿Cómo es la realidad de hoy día, que estamos en un 4,6? Hoy desde distintos ámbitos se habla de llegar a un 6% para los próximos 5 años. Pero ¿cómo es esa evolución del presupuesto? Porque según tengo entendido a partir de esta publicación, en la década de los 60 el presupuesto que el Estado le destinaba a la educación exclusivamente estaba arriba del 25%. Eso se modificó y hoy estamos hablando de un 6%. ¿Cómo es esa transformación? A ver, los porcentajes que están señalados en la publicación son proporciones del presupuesto nacional, o sea, es el esfuerzo que el Estado estaba realizando en base al conjunto de gastos. Aparece claramente un momento inicial a principios del siglo XX de mucho empuje y inversión en educación. Hay luego una caída en lo que los compañeros llaman el periodo de desaceleración del proceso reformista. Hay un empuje presupuestal a partir de los años 60 hasta el 68, 69, y a partir de ese momento hay una caída abrupta que llega hasta el año 91, 94, en ese periodo que llega al punto más bajo de la proporción del presupuesto. Luego hay un momento de fluctuaciones y claramente los compañeros demuestran a partir de cifras, incluso en la proporción de gasto del Estado, la importancia que la educación empieza a tener a partir de 2005, que está llegando a un nivel del 20,5% del presupuesto general de la Nación, pero que todavía está por debajo de aquel 26% que teníamos en el año 68-69. Quiere decir que el Uruguay del 2005 esta parte ha recompuesto una parte de la importancia y del presupuesto perdido, pero todavía está por debajo de los momentos de auge que fue en el año 68-69. Quiere decir que entre el 68 y el 69 en el presupuesto decía que el 26% se dedicaba a la educación. Exacto. Y eso vino en declive hasta lo que es la realidad de nuestros días, que está en el 4,6. Sí, pero no es uno puede determinar ahí por lo menos dos grandes momentos. Una es una caída que llega hasta el 94, hay un momento de estancamiento y fluctuaciones hasta el 2002, 2003, 2004, perdón, y desde 2005 en adelante hay un cambio claro y se comienza a notar una tendencia alcista, es un término de bolsa de valores, que obviamente estamos hablando de 10 años frente a una historia de 60 hacia atrás, ¿no? También eso se nota en cuanto a la relación del presupuesto y el gasto por alumno, ¿verdad? El gasto por alumno en los periodos anteriores va muy por debajo del aumento presupuestal, porque si bien hay aumento presupuestal, hubo aumento de matrícula y eso queda por debajo. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en aquel periodo, desde el 2005 a esta parte ha habido un aumento que implicó una mejora por también gasto por alumno, que es una unidad interesante debido a que las matrículas van creciendo y los presupuestos tendrían que crecer a tono. Lo que queda demostrado es que el aumento de matrículas, sobre todo en educación media, que fue muy importante a partir de mediados de los 70
hasta los 90 no fue acompañado de un presupuesto correspondiente. Quiero decir, aumentó la cantidad de gente, pero no aumentó el presupuesto. Y mucho menos por alumno. En estos momentos nosotros, si contamos del 2004 en adelante, el gasto está planteado en la inversión por alumno aumentó un 91% en este periodo y estamos en precios constantes en más de 40.000 pesos cuando estábamos en 22 en el 2004. Siempre hablando de pesos constantes. Respecto a lo que hoy día está planteado, esta investigación y esta recopilación, cuando hablamos, por ejemplo, hoy día de los problemas que tiene, sobre todo fundamentalmente la educación media vinculada con la deserción y vinculado con la repetición, ¿qué enseñanza les deja o qué aporte hace este tipo de materiales, de cómo ha sido la continuidad y dónde están los quiebres? ¿Cuándo es que comienza a hacerse más pronunciado tanto la deserción como la repetición de los alumnos? Bueno, uno de los objetivos con que nació la inquietud de realizar esta investigación fue justamente eso, y que ayer Gustavo de Armas lo planteaba muy bien, que es el de destruir algunos mitos, algunas interpretaciones más o menos ligeras. Nosotros, por ejemplo, un análisis que hemos hecho con base, que aparece en la publicación, con base en datos de la encuesta continua de hogares del 2013, es comparar las generaciones. Dividimos las generaciones, tomamos a las personas que en determinados años tenían 12 años de edad, es decir, edad de entrar a la educación media, y las comparamos y vimos cuál era el grado de desvinculación. Entonces se observa claramente que las generaciones, los de más de 60 años, y bajando hasta los 25 años, que tomamos tramos históricos para hacer este cálculo, el grado de desvinculación, por ejemplo, en primaria, decrece sustantivamente. El grado de finalización de educación media crece también sustantivamente. Y la desvinculación en educación media, que básicamente es lo que tú nos estás preguntando, en los 3 primeros tramos generacionales se incrementa, a medida que decrece la desvinculación en educación primaria, se incrementa la desvinculación en educación media, con excepción del último tramo generacional. ¿Qué significa esto? Primero, no es cierto que hoy se desvinculan más que antes. Eso me parece que es parte de la provocativa del libro, genera un debate, pero me parece que es uno de los mitos que se caen. Y en segundo lugar, las generaciones más jóvenes... A ver, es decir, que no se desvinculan más que antes, aunque en realidad no se haya podido revertir en forma significativa la desvinculación, si se quiere. Es decir, no se desvinculan más ahora que antes, pero no se mejoró. Bueno, no, lo que demuestra es que en realidad hay una mejora notoria. Disculpe que lo interrumpí. No, ningún problema. Fíjense que en el libro aparece que la generación de los 60 años ahora culminó educación media, los que tienen más de 60, el 17%. Los que están entre 25 y 40 años terminaron educación media, el 37%. Por lo tanto, creció significativamente. Lo que sucede es, si nosotros vemos los cortoplazos y nuestros objetivos planteados, obviamente todavía no llegamos a lo que hubiéramos querido, que es la culminación de todos los jóvenes o de una mayoría absoluta de jóvenes de toda secundaria, de toda educación media. Pero si nosotros vemos la historia, que es lo que queremos ver en estos 140 años, estamos viendo que las generaciones actuales llegan más a educación media, se desvinculan menos de educación media que antes y culminan más educación media que antes. Estamos hablando de tramos de edades de más de 60, entre 50 y 60, entre 40 y 50 y entre 25 y 40. Y claramente la generación de entre 25 y 40 se ingresa más a educación media, se desvincula menos y culmina más que las generaciones anteriores. Eso queda claramente establecido y también queda claramente establecido y se acompaña con los datos administrativos que recogieron los investigadores en relación a que la matrícula fue creciendo en forma permanente tanto en educación secundaria como en educación técnico-profesional. Quizá en educación técnico-profesional hay un empuje bastante más claro
en los últimos años, ¿verdad?, que hubo un aumento de matrícula para esta modalidad educativa y en desmedro, pero que combinadas ambas implican un mejoramiento en esa cobertura. Y respecto a los subsistemas, es decir, público-privado, por lo menos en el imaginario está que hoy día un número muy importante de alumnos, más que en el pasado, pasó a la educación privada, fundamentalmente en Montevideo. Cuando uno mira el mapa del país, creo que una cosa es el interior y otra cosa es Montevideo. Creo que la matrícula, y sobre todo en determinadas zonas de la capital, la matrícula hacia los colegios privados creció de forma significativa. Cuando digo creció de forma significativa, digo que la relación puede estar en 6 en la educación pública, 4 en la privada, o 7, 3. ¿Eso es así? Bueno, también es muy interesante la perspectiva a largo plazo. Creo que esas fluctuaciones que están en el imaginario colectivo tienen que ver con las fluctuaciones de corto plazo, en las cuales tienen incidencia procesos coyunturales, como la crisis del 2002-2003, que afecta la relación público-privado, y el crecimiento económico del país y el incremento del salario real de los últimos años, que también afecta la relación de asistencia a establecimientos públicos privados. Pero cuando miramos el largo plazo, y hay una gráfica que es muy elocuente en ese sentido, la participación del sector privado es una constante a lo largo de, no de 10 años, a lo largo de la historia del país. Incluso hay que pensar en términos de largo plazo porque se trata de la educación. Pensemos que Varela se propone, en el marco de un proyecto modernizador, que es necesario alfabetizar a la población para contar con una base de participación ciudadana solvente. Y ese proyecto, que además, por ejemplo, en 1904 llevó a la creación de 350 establecimientos en un solo año de educación primaria, ese proyecto tardó hasta la década del 60 en concretarse de forma contundente. Plenamente. Estamos hablando de casi 100 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se piensa de forma cortoplacista en cambios estructurales sociales, porque no son cambios de medidas políticas o de actividades coyunturales o concretas, sino que son cambios estructurales. La participación de la población, de los niños y de los jóvenes en el sector privado a lo largo de la historia se ha mantenido constante en una relación 2-8, 20-80. Y se observan fluctuaciones. Hubo momentos donde la participación pública bajó al 60% en fin del siglo XIX. O sea, hay que mirar en el largo plazo y no mirar en el corto plazo, donde las coyunturas, las crisis y los crecimientos económicos afectan las relaciones y nos llevan a plantearnos escenarios que pueden ser apocalípticos o que pueden ser preocupantes, cuando en realidad los cambios no son ni tan rápidos ni tan fáciles. Quiere decir que usted dice, producto de este crecimiento económico, sí, efectivamente puede existir este crecimiento de la matrícula de los colegios privados. Claro. Pero usted dice, sí. No, pero es así, sí, efectivamente. Lo que quiere decir Gabriel es que en realidad hoy día tenemos un porcentaje de participación de los privados con características similares a lo que es la histórica. No está por debajo. Es más, incluso él habló del siglo XIX, pero si hablamos del siglo XX y comparamos la proporción entre público y privado que existe actualmente, no es la más baja de este periodo. En realidad, en los años 60 había más participación de la educación privada de lo que hay ahora en educación tanto primaria como media. Que la verdad es que frente a lo que se maneja habitualmente puede parecer un contrasentido, pero no, es así. El 83%, 84% de niños van a la educación pública y un 17 y 16 van a la... ¿Y en Montevideo eso no cambia? Bueno, hay cambios por región, sí, efectivamente. Eso cambia por Montevideo interior, no está estudiado en esa característica, pero en la media
claramente hay una relación similar e incluso un poco mayor que en otros momentos. Gracias a ambos por haber venido y volvemos a conversar en cualquier momento. Ha sido un gusto recibirlos. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.